Hola solares, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, ha vuelto a pasar, por fin tengo de nuevo una factura de 0 euros con la nueva compañía que estoy, que es Próxima Energía, y quiero explicarte, tal y como te prometí en vídeos anteriores, cómo funciona la facturación con esta compañía y cómo funciona todo el proceso para guardar tus euros en forma de batería virtual para poderlo usar más adelante en invierno. Mírate este vídeo porque creo que te interesa. Mira, antes de empezar, yo lo que quiero explicarte es lo que siempre te digo: no hay tarifas malas, ni compañías buenas. Aquí lo único que se trata es tener una gran oferta que te permita elegir la que más te convenga. Yo ahora estoy en Próxima Energía, pero si más adelante me interesa, pues me cambiaría a otra compañía, a otra comercializadora que se ajuste mejor a las necesidades que tenga en ese momento. De momento estoy en Próxima, estoy contento porque por fin, después, recuerdas que yo tengo paneles desde el 2017 y recuerda que yo nunca había antes conseguido con Naturgy tener una factura totalmente a cero. Ahora ya por segundo mes estoy consiguiendo facturas de 0 euros y además el excedente se me guarda para próximos usos en el invierno, que creo que conforme viene el invierno lo voy a necesitar. Dime si quieres que dime abajo en los comentarios si quieres cuál es la compañía con la que estás y cuál es tu experiencia. Yo creo que me puede interesar que me comentes también si tienes alguna compañía que yo, por ejemplo, no he pensado para estudiarla en los vídeos. Y es que mi factura no me deja de sorprender. Mira, aquí tengo la carátula de la factura que quiero que veas y ves, sale 00 y es concretamente para el periodo del 1 del 5 al 31 del 5, que quizás no es el mejor de los meses con excedentes, pero fíjate, incluso este mes que es mayo, que ya empieza a haber excedentes, pero todavía no es el máximo, ya he conseguido factura 00, igual que el mes pasado, que fue en abril. Pero este mes es mucho más beneficioso porque he conseguido guardar una cantidad para uso en batería, como te decía antes. Un dato importante es que me indican aquí la potencia máxima que he conseguido son 4,5 o 4,7. Yo he estado revisando y realmente yo tengo potencias muy superiores a estas que me indican la factura. Tengo 5,14, 5,13, 5,12, 5,3. Esto de la potencia es importante porque al tener paneles solares tú puedes bajar tu potencia, pero realmente yo me he dado cuenta que yo tengo picos de potencia muy superiores y no he bajado la potencia. Sí que en un momento dado la puedes bajar algo, posiblemente la mitad de lo que tengas contratado, y puedes ahorrar unos euros. Pero yo sé que tengo consumos fuera de horario de sol que son picos muy altos y no quiero encontrarme con la sorpresa de que la potencia no me llega. Entonces yo la he decidido dejar a 4,6. Mi contrato es una potencia de 4,6, tanto en horario de sol como en horario de no sol. No quiero que un día nublado tener problemas porque me falta potencia, porque yo trabajo en casa y me interesa mucho estar cubierto a la hora de trabajar y que no me salte porque tengo un consumo alto. Recuerda, puedes bajar tu factura, puedes bajar la potencia de tu factura siempre y cuando no bajes demasiado, puedes bajarla y ahorrarte unos eurillos. Yo ya te digo que no lo he hecho. Mira, y yendo más al detalle, lo que más me gusta de esta factura es lo bien desglosada que está en todos los términos. Lo entiendes a la primera. Como puedes ver, aquí arriba están los peajes sobre potencia, los cargos sobre potencia. Los peajes han sido de potencia 9,35 por los 4,6 que te indico aquí, ¿ves? 4,6 por 31 días. Los peajes sobre el consumo, periodo 1, periodo 2 y periodo 3. Y como ves no son muy altos, 0,81, 0,84, 0,87, total de peajes de consumo 1,72. Has visto que los cargos potencia tampoco son muy elevados, 1,32, y los peajes sobre potencia son 9,35. Cargos sobre el consumo 2,01 y el coste de la energía en mayorista, que ya sabemos que ha estado muy cara en mayo, han sido 44,75, porque yo he consumido 29 kilovatios en periodo 1, 45 kilovatios en periodo 2 y 104 kilovatios en periodo 3, con un coste de 0,27 de media, 0,259 de media y 0,24 de media. El total de la energía en mayoristas ha sido 44,75. Lo he sumado por aquí, 178 kilovatios en total entre los tres periodos. Los excedentes total me suman entre periodo 1, periodo 2 y periodo 3 60,17 y me han sobrado, después del ajuste que te hace Próxima Energía por pérdidas y por cálculo, te hacen un ajuste aquí de un porcentaje, creo que era un 5%, y si no recuerdo mal era un 5%, bueno, 4,14 de ajuste, me han sobrado 78,72 que se guardan en mi batería virtual, que
se llama batería virtual porque es el nombre comercial, pero realmente es una hucha. Ahí es donde quedan los euros que te sobran, te los van guardando ahí para el invierno, que después es duro, como te voy a mostrar más adelante cuáles han sido mis exportaciones durante el invierno. Entonces ya ves, 886,49 kilovatios me han exportado este mes, después de cubrir todos los consumos posibles en casa, calentar agua, cocinar y todo. Es importante que entiendas todos estos cortes de peaje, cargos de potencia, peajes sobre consumo, cargos de consumo. Es importante que entiendas cómo funciona el mercado eléctrico. Y es que realmente tenemos... El mercado eléctrico no es una unión en total. Todos pensamos, ¡ay, mercado eléctrico, el mercado eléctrico! Recordarás que cuando te comenté en vídeos anteriores cómo funcionaba todo, la oferta y la demanda se iban acercando, hasta que llegaban a un punto y ese era el precio de energía del mercado. Pero ese precio era precio exclusivamente de la energía. Y es que el mercado, como te comentaba, el mercado no es una unidad, sino que está dividido en varias partes. Están por un lado las generadoras, que son las plantas nucleares, están las plantas de gas, de los que sean ciclos combinados, están las hidráulicas, la solar térmica, eólica, solar fotovoltaica. Esto es por un lado. Luego están las distribuidoras, que son las que te llevan esa energía que se produce en las generadoras hasta tu casa. Y luego están las comercializadoras, que son con las que tú contratas. O sea, realmente hay tres agentes que operan en el mercado. Sí que es cierto que en algunos casos te puedes encontrar que el mismo agente, por ejemplo, Naturgy, es generadora, distribuidora y comercializadora. Había alguien que me preguntaba, oye, pero si el precio de la energía son 142 euros, ¿cómo acaba siendo 200 y pico? Bueno, una de las razones es que el precio de la energía cuando se hace la subasta es el precio de la energía de las generadoras. Es decir, que es el precio que pactamos con estas que están aquí a la izquierda. Pero claro, después hay que pagar los peajes, que es lo que vemos en la factura, que son las distribuidoras. Y por último, pagamos la comisión de las comercializadoras. Cada una necesita generar una serie de beneficios pues para hacer funcionar su negocio, pagar los sueldos de la gente y, como no, los impuestos. Porque los impuestos, no olvides, porque aquí el mercado está seccionado por operadores, generadoras, distribuidoras y comercializadoras, pero el Estado chupa de las generadoras, el Estado chupa impuestos de las distribuidoras, el Estado también chupa impuestos de la comercializadoras y además chupa de ti. Además te cobra impuestos a ti también. O sea que para el Estado es un negocio redondo, porque cuanto más agentes hay en el mercado, a más gente le cobra impuestos. Si todo esto lo hiciera un solo operador, solo cobraría impuestos a uno. Cuanto más dividido esté el mercado, más impuestos puede aplicar a cada una de las partes el Estado. Bueno, funciona así. No voy a decir que es bueno ni es malo, pero que tengas claro que es así como funciona y cómo opera todo el mercado eléctrico. Ahora sí que entenderás mejor toda esta parte que te explico aquí de peajes de potencia, cargos de potencia, peajes de consumo, cargos sobre el consumo y coste de la energía mayorista. Esto que es el peajes, cargos, todo esto forma parte de lo que son las distribuidoras, que son los que tienen los cables que llevan la energía desde las generadoras hasta tu casa. Y luego tienes el coste de la energía mayorista. Este sí que es el coste de la energía en los generadores, estos que hemos visto aquí. Este es el precio que tenemos, el precio de casación de mercado mayorista. Luego hay otros costes, como el fondo de eficiencia energética, financiación del bono social. Esto del bono social tiene mucha gracia. Como sabéis, hace poco sacó una ley en Navarra, pues expropia los excedentes tanto a las grandes compañías como a los particulares para usarlo para cubrir la pobreza energética. Sin embargo, en la factura, como ya puedes ver, aquí en la factura, como ves, estamos pagando un dinero que es precisamente para eso, para el bono social, para jubilados y para gente de poco poder adquisitivo. O sea que no es necesario que nos expropien nuestros excedentes, porque realmente ya estamos pagando por esto, incluso pagamos por el alquiler, incluso por las pérdidas del sistema. Y por último están las comisiones de gestión, que esto es el dinero de la comercializadora. Esto es lo que nos cobra la comercializadora por su trabajo. El resultado, como ves, después de aplicarme estos descuentos de promociones de código amigo, menos 9,71, es 0 euros. O sea, he vuelto a pagar 0 euros con la diferencia del mes pasado, que no tenía nada en la batería. Este mes sí que ya, ¿ves? Aquí está, tengo guardado 78,72 en batería para uso. Generalmente será invierno, porque ahora en julio, agosto, septiembre, incluso la mitad de octubre, pues voy a seguir generando batería. Luego, en lo que sería noviembre, diciembre, enero, febrero, pues
poder usar este excedente que he tenido en verano justo en invierno. Mira, aquí te he hecho una tabla que he tenido un consumo directamente de red de 178 y he tenido un excedente de 886,49. Esto significa un ratio entre lo que he consumido y lo que he exportado del 498%. Y es que para tener batería virtual, todas estas compañías que tienen batería virtual, pues necesitas tener un mínimo de excedentes. Generalmente necesitas que sean suficientes, como mínimo deben ser cerca de entre 160 y 200% como mínimo para que te empiece a salir un poco a cuenta. Si no consigues este ratio entre lo exportado y lo importado de red, pues seguramente no te saldrá a cuenta. Además, debes tener en cuenta las fluctuaciones de mercado, porque ahora con la nueva sección ibérica, pues resulta que se ha reducido mucho el pago de los excedentes y esto afecta a este radio de aquí. Debes tenerlo en cuenta antes de contratar cualquier servicio de batería virtual, que generalmente se necesitan, en cualquiera de las compañías se suele necesitar por lo menos un 200% sobre lo que importas de red para que te empiece a salir a cuenta. Y es que no todos los meses tengo tantos excedentes. Mira, te muestro esta tabla que he preparado. Mira, aquí ves esta tabla que es de este año y puedes ver como tanto en enero, febrero, marzo, abril ya empiezo a tener más o menos, se compensa lo que consumo por lo que exporto, y también ves como en mayo se dispara y en junio se dispara. Te preguntarás, ¿y cómo hay tanta diferencia entre, por ejemplo, marzo y mayo? En realidad no es que sea un problema que tengamos más o menos sol, es un asunto que yo he estado usando He estado usando el gestor de excedentes para calefacción y para calentar el agua. Entonces, mis excedentes en invierno son muy bajos porque aprovecho mucho toda la energía que genero, la aprovecho muchísimo para usarla en casa y no exportarla. ¿Qué ocurre? Que tanto en enero, febrero, marzo, yo tenía la calefacción puesta con el gestor de excedentes. Tenía la calefacción puesta y el agua caliente puesta con el gestor de excedentes. Con lo cual, estos meses ves que mis exportaciones, me parece que en enero eran 35 kilovatios, en febrero eran como 70 y pico, y en marzo eran como 80 y pico. Pero era porque intentaba consumir el máximo posible de lo que generaba por el precio que tenía la electricidad. Este invierno volverá a ocurrir y te animo a que muevas todas las cargas que puedas a las horas de sol. Yo uso pero puedes usar enchufes programables, Home Assistant, hay muchas posibilidades. Tengo un vídeo que si quieres te dejo aquí arriba una etiqueta, tengo un vídeo donde te explico las diferentes opciones que tienes a la hora de mover tus consumos a las horas de sol, con lo cual puedes implementar mucho más el ahorro que tienes. Y además quiero comentarte algunos detalles acerca de cómo funciona la página web de Próxima Energía con respecto a la batería y con respecto a la factura. Creo que es importante y te lo comento. Mira, tienes un menú aquí a la izquierda donde te pone Home, Contratos, te hace un desglose de todos los contratos que tienes. Yo tengo varios, con varias viviendas, todos a mi nombre, facturas, y aquí tienes la batería virtual. Cuando ves, tengo dos contratos. En uno no tengo contratada batería virtual y en el otro sí, porque este contrato no tiene paneles solares, sin embargo el de arriba sí, y ahí tengo la batería virtual. Y yo sí que puedo usar esta batería virtual en distintas viviendas. Por eso tengo dos contratos que hago aplicar la batería virtual a las dos viviendas que están las dos a mi nombre. Esto es condición, tiene que estar el contrato, siempre tiene que estar el nombre de la misma persona para que puedas hacer esto. Y es muy conveniente porque tengo tantos excedentes que me permite usarlos para la otra vivienda que no puedo instalar paneles solares. Acerca de la factura, además de que hemos visto que es muy desglosada, que viene muy bien detallada, hay un detalle muy importante que es la facilidad de acceso a los datos de la factura. Y es que si vas a la página web, aquí en el apartado de facturas, si clicas aquí hay unos puntitos, 1, 2, 3, ves que están aquí abajo, clicas con el ratón, con la parte derecha del ratón, y tienes un menú donde indica descargar datos. De ahí te puedes descargar los datos y es un fichero que lo puedes abrir con un Excel y donde te viene desglosado cada una de las partidas. El día, el horario, la tarifa, si es invierno o es verano, el coste de la energía mayorista, el coste de precio de venta, te viene todo, los excedentes. Ves, aquí te he sacado un pequeño ejemplo, que es por ejemplo este día que es el 1 de mayo, yo puse aquí, ves, he puesto en azul todos los que han sido los consumos de mayo, que todos mis consumos han sido 1,89 de euros, y sin embargo mis excedentes han sido de 4,02. Esto quiere decir que yo he ganado el 1 de mayo
ha sido un saldo a mi favor de 2,13 euros entre lo que he exportado y lo que he importado de la red. Y todos estos datos son súper importantes porque te permite hacerte tablets, hacer cálculos y hacer proyecciones a futuro y ver día a día, hora a hora, qué es lo que ha estado pasando durante el mes. Además puedes sumarlo y ver si coincide con la factura. Es bastante interesante. A mí sobre todo lo que me gusta es la facilidad, porque no tienes que salirte de la aplicación de Proximo o irte a otra página web e intentar bajar los datos. A mí me está funcionando muy bien. La verdad es que estoy súper contento porque llevo con paneles desde 2017 y nunca, jamás con Naturgy había conseguido facturas de 0 euros. Y ya no solamente que sea de 0 euros, sino que además el excedente de batería se me guarda para invierno. Es posible que haya alguna tarifa por ahí en alguna compañía que incluso se me ajuste mejor, pero desde luego, esta tarifa a mí me va muy bien. Si crees que te puede ir bien y por la cantidad de excedentes que tienes te puede cuadrar, pues oye, te dejo aquí el código amigo que tengo, ¿ves? Que es este de aquí, código amigo, te lo dejo también abajo. Si lo aplicas cuando hagas la contratación, pues vas a recibir 5 euros de bienvenida y me darán otros 5 a mí, que oye, también me vienen muy bien para el invierno, porque este invierno va a ser duro. Recuerda que tenemos redes sociales, tenemos la comunidad de Solaris TV en Telegram, tenemos otra comunidad que es para legalización 10 también en Telegram, además del canal madre que está en WhatsApp, además un canal en Instagram y por supuesto ahí abajo tenéis mi email por si me quieres escribir. Apúntate porque ahí puedes compartir tus experiencias, hacer preguntas, dudas que tengas. El canal, por ejemplo, de la comunidad Solaris TV tiene más de 2.500 suscriptores. Alguien sabrá contestarte acerca de las dudas que tengas y yo te animo a que te apuntes, porque además es gratis. Si te parece interesante esta tarifa, si tienes paneles solares, si los vas a poner o te los acaban de poner, míratela, porque quizá te interese. Y mientras, si quieres una información más ampliada acerca de esta tarifa, puedes mirar este vídeo que te dejo aquí, donde te explico mucho más en detalle acerca de la tarifa, cómo contratar y cuáles son sus ventajas. Míratelo que te interesa. ¡Chao, solares!